Pasé la mañana doblando con cuidado el mantel bordado que mi madre me regaló el día en que me casé. Lo alicé con la palma de la mano, como si aún pudiera devolverle la textura suave de entonces. Las flores rojas bordadas con hilo de seda seguían intactas, aunque el color se había apagado con los años. En cada puntada estaba la voz de mi madre, su paciencia, sus silencios. Me senté frente a la caja de madera donde guardaba los objetos que nunca entregué. Ahí estaba también la medalla de oro que mandé hacer para mi hijo cuando cumpliera 30. Y el sobre, ese sobre que decía su nombre completo, con mi letra temblorosa, pero firme. Adentro, una carta. Nunca se la di. Lo había escrito cuando todavía creía que un día él volvería a casa a sentarse conmigo en el porche, como cuando era niño y se acurrucaba en mi bata después de la lluvia. Esa carta hablaba de la fortuna que logré guardar con los años, centavo a centavo, tras vender las tierras que nadie quiso cuidar después de que su padre falleció. No era poca cosa, pero tampoco era por el dinero, era por lo que representaba, una vida ahorrando en silencio, privándome de caprichos, soportando humillaciones, remendando el mismo suéter invierno tras invierno. Todo para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Guardé también el recibo de la última transferencia que hice a una cuenta que está a su nombre, aunque él no lo sabe. Una cuenta que crece en silencio, esperando. ¿Como yo? Como las madres que ya no reclaman nada, pero que aún guardan esperanza en un cajón. El olor a lavanda de las bolsas de tela se mezclaba con el polvo del tiempo. A veces me preguntaba si acaso estaba loca por seguir esperando que un gesto suyo, una palabra, justificara tantos años de ausencia emocional. Pero no. Yo sé lo que soy y sé lo que hice. Mi hijo se casó hace un año y no me enteré por él. Me llegó una invitación genérica, sin dedicatoria, sin firma, sin emoción, blanca, fría, sin alma. Me senté sola en la cocina con la carta entre las manos, mientras el reloj de comedor sonaba como si marcara mi exclusión definitiva. Pensé en ir, luego pensé en enviarle el sobre, luego pensé en quemarlo todo. Pero no hice nada, solo guardé otra vez la carta, la caja y el mantel. Como tantas veces, silenciosamente. Ese día entendí que el tiempo había seguido para todos menos para mí, que mientras yo seguía cosiendo memorias, ellos tejían otra vida, una donde no cabía el pasado. Me dolió, pero no me sorprendió. Las cosas se rompen despacio, como un hilo que se tensa con los años hasta que ya no soporta más. Y cuando se rompe, el silencio es lo único que queda. Ese día no lloré, solo guardé la carta y puse la tetera al fuego. Me senté con mi taza en el porche mirando cómo el sol caía sobre las plantas marchitas y pensé, tal vez un día entenderá, tal vez, pero ese día todavía no había llegado. Y mientras tanto, yo seguía planchando el mantel que nadie usaba, preparando un regalo que nadie pedía, guardando un secreto que él no imaginaba. Mi hijo se casó y yo no le conté que tenía una fortuna guardada. Hasta que guardé la caja en lo más alto del armario, detrás de los suéteres que ya no uso. Subirme a esa silla vieja se ha vuelto un acto casi ritual. Me sostengo del marco, escucho el crujido de la madera, estiro los brazos y acomodo todo con la misma delicadeza de quien entierra una historia. Nadie lo ve, nadie lo sabría si yo no lo contara. Pero ahí, en esa caja, está mi verdadero testamento, no el que firmé como notario, sino el que dicté con mi tiempo, mis ausencias, mis cuidados y mis sacrificios. Un testamento invisible, el único que importa.
cada vez que abría esa caja era como volver a hablar con él, decirle cosas que ya no cabían en una llamada de cumpleaños, en un mensaje sin respuesta o en esas visitas tensas donde él miraba el reloj más que mis ojos. La fortuna que guardé no era solo dinero, eran las tierras de mi abuelo, los ahorros del seguro de su padre, la venta del taller de bordado donde trabajé 30 años y hasta la indemnización que me dieron cuando cerraron la fábrica. Era todo lo que fui capaz de hacer, sin que nadie lo viera. Era mi manera de decirle, aquí estoy, aunque ya no me veas. Lo curioso es que nunca busqué reconocimiento. No necesitaba una estatua ni un aplauso. Solo quería que, al menos una vez, me dijera, gracias, mamá. Pero esas palabras nunca llegaron. En su boda, en vez de flores, me mandaron una tarjeta sin nombre, una tarjeta impersonal que parecía decir, no eres parte de esto. Y aún así esa noche me senté a cenar sola, con mi mejor mantel y una copa de vino barato, como si estuviera en la fiesta. Lo imaginé entrando del brazo de su esposa, riendo, brindando, sin mirar hacia atrás. Y yo brindé también, sola, por él, por mí, por todo lo que nunca dijimos. A veces pienso que las madres tenemos una especie de locura sagrada, porque seguimos dando incluso cuando ya no hay manos que reciban. Seguimos esperando incluso cuando la puerta está cerrada. Seguimos amando incluso cuando nos sacan de la fotografía familiar. Y sí, a veces guardamos secretos, no por venganza, sino por supervivencia, porque si no nos queda ni eso, ¿qué somos? Yo guardé mi secreto como se guarda una llama en medio de una tormenta, pequeña, escondida, pero viva. Esa noche antes de dormir volví a leer la carta. Ya la sabía de memoria, pero aún así algo en mí pedía escuchar esas palabras. Si estás leyendo esto, es porque te sigo amando, aunque no me llames, porque aún creo en ti, aunque no me abraces, porque soy tu madre y eso no se rompe ni se vende, y porque algún día, quizás, sabrás todo lo que hice sin decirlo en voz alta. La volví a guardar. Besé el sobre y me acosté en silencio, con la certeza de que ese secreto cambiaría todo, pronto. Y así empieza esta historia, no con un escándalo, no con una pelea, sino con una caja cerrada, una carta escondida y una madre que todavía tenía mucho que decir, aunque nadie se lo pidiera. Llegué al restaurante 20 minutos antes de lo acordado. Siempre he sido puntual, casi como si mi presencia dependiera de no fallar en los pequeños detalles. Vestía un conjunto sencillo pero cuidado, el mismo que usé en la graduación de mi hijo menor, aquel día que lloré de orgullo mientras él apenas me miraba desde el estrado. Me senté en la sala de espera y observé cómo iban entrando los demás, saludándose con abrazos, risas, besos en la mejilla. Yo me levanté un poco, con la esperanza de que me vieran, pero pasaron junto a mí como si fuera parte del decorado, como si fuera una planta vieja que ya nadie riega. Cuando por fin nos llamaron a la mesa, un camarero joven, muy educado, comenzó a distribuir los asientos según una lista. A familia directa aquí y los acompañantes por allá, decía con una sonrisa práctica como quien pone piezas en una mesa de ajedrez. Mi nombre no estaba. No aparecía en ninguna tarjeta, ni en ningún lugar. Señora, ¿usted es parte del grupo?, preguntó él con cortesía, pero con ese tono que uno reconoce, el de quien duda si realmente perteneces. Sentí un nudo tibio en la garganta. Asentí con una sonrisa que me dolió en los labios. Me sentaron en una mesa lateral, con dos personas que no conocía, lejos de mi hijo, de sus hijos, de su mundo. Desde ahí los veía reír. Ella, la esposa de mi hijo, contaba una historia sobre su madre y todos la celebraban. Incluso mi nieto mayor soltó una carcajada que me arrancó lágrimas contenidas. Era como ver una película donde yo ya no tenía papel, como si me hubieran editado fuera del guión. Me llevé la servilleta a la boca con fingida elegancia, no para limpiarme, sino para no llorar. Nadie me miró.
Nadie notó que no hablaba, que no brindé, que no comí. En un momento vi a mi hijo girarse levemente. Creí que por fin sus ojos se cruzarían con míos, que se acordaría de mí. Pero no. Solo buscaba al mesero. Alzó la mano, pidió más vino, luego volvió a reír. Yo, en cambio, bajé la mirada y me quedé jugando con el anillo de mi dedo índice, el que solía llevar desde que me casé. Lo había girado tantas veces en mi vida que ya formaba parte de mí, como una costumbre muda, como una compañía más fiel que muchas personas. En esa mesa improvisada intenté conversar con la señora que tenía al lado. Me dijo que era tía lejana de la esposa, muy lejana de hecho. Apenas la veía una vez cada 3 años. Y ahí estaba, mejor ubicada que yo. Me habló de su gato, de sus achaques, de que el salmón estaba seco. Yo asentía, como si me interesara. Pero por dentro me repetía una sola pregunta. ¿En qué momento dejé de ser familia? La respuesta, me di cuenta, no era un día concreto. Era una acumulación de silencios, de llamadas no devueltas, de invitaciones que llegaban tarde o no llegaban, de decisiones que se tomaban sin consultarme. Y lo entendí con toda la claridad del mundo. El lugar que yo había ocupado durante años lo habían llenado con nuevas prioridades, con nuevas personas. Y yo ya no estaba invitada. Cuando sirvieron el postre, me acerqué discretamente a la mesa principal. Pensé que quizás podrían moverme, hacerme un espacio, aunque fuera en la esquina. Llevaba en la cartera una cajita con 2 anillos antiguos de compromiso que me pertenecían. Uno era mío y el otro de mi madre. Quería dárselos a mi nieta con la esperanza de que un día los guardara como parte de su historia. Pero antes de llegar, la esposa de mi hijo se levantó y me dijo en voz baja, sin malicia, pero con firmeza: «Mamá, ¿puedes quedarte allá? Es que esta parte es solo para la familia directa». Y me sonrió, como si me hubiera pedido pasarle la sal. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, pero no dije nada. Solo asentí como lo hacen los que han aprendido a no armar escándalos. Volví a mi mesa con la caja aún cerrada. La señora del gato no notó nada. Me ofreció su servilleta extra como si yo tuviera migas en la cara. Pero no eran migas. Eran lágrimas que aún no salían, aunque ya me estaban empapando por dentro. Me pregunté si mi hijo había escuchado, si había visto. Pero él seguía brindando, hablando de negocios, de viajes, de lo bien que les iba. Y entonces entendí algo más profundo que cualquier otra cosa. No me habían echado de un evento. Me habían borrado lentamente de sus afectos. Esa frase, solo para la familia directa, era la confirmación de algo que venía ocurriendo hacía años. Yo ya no era central, ya no era necesaria. No porque me odiaran, no porque me despreciaran, sino porque me habían desplazado con amabilidad, con silencios, con sonrisas educadas. Eso es lo que más duele, cuando el rechazo no es un portazo, sino una puerta que ya no se abre. Mientras los demás aplaudían un brindis, yo abrí mi caja, la de los anillos, debajo de la mesa. Los observé un momento. Pensé en dárselos igual, levantarme, interrumpir y decir: «Esto es para ustedes, de parte de quienes vinieron antes». Pero no lo hice, porque comprendí que ese momento ya no me pertenecía, que ese regalo sería malinterpretado, quizás incluso rechazado. Lo volví a cerrar y lo guardé en mi bolso, con la delicadeza con la que una madre recoge el juguete de un hijo que ya no juega con ella. El evento terminó con fotos. Todos se agruparon cerca del jardín, entre luces cálidas y risas espontáneas. Yo caminé hasta la reja lateral y salí sin que nadie lo notara. No pedí taxi, no saludé, no dejé recado. Solo caminé unas cuadras hasta la parada del autobús, como si nada. El vestido me apretaba un poco y los zapatos me hacían doler los dedos, pero no me detuve. A veces, cuando una sabe que no pertenece a un lugar, lo mejor que puede hacer es marcharse en silencio, con la frente en alto, y el corazón haciendo ruido por dentro. Esa noche, al llegar a casa, me senté otra vez en el porche, como tantas otras veces.
Saqué la caja de los anillos, la carta que aún no entregaba, y encendí una vela. No era una ceremonia, era una especie de despedida interna, no de ellos, sino de la ilusión de que todavía ocupaba un lugar en su mundo. Ya no estaba invitada a su mesa, ya no estaba en sus fotos. Y sin embargo, todavía tenía algo que nadie les podía quitar, el legado que yo sola había construido. Y eso aún no lo sabían. Volví a casa más temprano de lo habitual. Ni siquiera había oscurecido del todo, pero cerré las cortinas como si el mundo afuera ya no tuviera nada más que ofrecerme esa noche. Dejé los zapatos en la entrada, el bolso sobre la silla de la cocina y me preparé una taza de té, aunque no tenía sed. Movía la cuchara dentro de la taza con la mirada fija en el vapor que subía lento, como si esperara encontrar ahí una respuesta. El mantel del desayuno aún seguía doblado sobre la mesa, con las flores rojas bordadas casi tan quietas como yo. Ese mantel que preparé con tanto amor, pensando que quizá algún día vendrían a visitarme con los niños. Pero no vinieron. Abrí la alacena y saqué el frasco de galletas de mantequilla que suelo hornear cuando hay reuniones. Siempre tengo algunas listas, por si acaso. Por si llaman, por si pasan, por si se acuerdan. Pero nadie se acuerda. Tomé una y la partí en dos, sin probarla. Luego otra y otra. Una por cada vez que esperé su voz y no llegó. Una por cada silencio que ocupó más espacio que cualquier palabra. El frasco se quedó abierto sobre la mesa. El aroma dulce que antes me traía calma, ahora me dio náuseas. No quería más dulzura inútil. Me levanté y, sin pensarlo, tiré todo a la basura. Frasco, galletas, recuerdos. Subí al cuarto y me senté en la orilla de la cama. No prendí la luz. Me quedé allí mirando la pared donde colgaba la única foto de cuando él era pequeño y aún dormían mis sabros. Qué irónico. En esa imagen parecía aferrarse a mí como si yo fuera el único lugar seguro, y ahora ni siquiera me ofrecía una silla junto a él. Me pregunté si yo sería la que cambió. Si acaso en algún momento me volví pesada, entrometida, inoportuna. Pero no. Yo me adapté. Me hice a un lado. Respeté sus tiempos, su independencia, su vida. Lo que no me di cuenta es que al hacerme a un lado, simplemente me olvidaron allí. No quise cenar, ni ver televisión, ni revisar el celular. No tenía mensajes, ni siquiera cadenas. Solo notificaciones de apps que ni uso. Me pareció simbólico que hasta la tecnología me hablara más que mi propia familia. Acomodé los cojines del sofá, no por necesidad, sino por costumbre. En realidad, todo en esa casa era costumbre. Nada tenía movimiento, ni voces, ni risas, solo los pasos arrastrados de una mujer que había dejado de esperar, pero no de sentir. Caminé hasta el armario, saqué la caja donde guardo las mantillas tejidas por mi madre y las apilé una sobre otra. Cada una era un pedazo de historia, de abrazos antiguos, de tardes con aroma a limón y canela. Y sin embargo, ninguna me consolaba. La ternura que las tejió ya no estaba. El presente no sabía qué hacer con esa calidez, y el futuro, francamente, no parecía necesitarla. Me sentía como esas mantillas, útil alguna vez, hermosa en otro tiempo, olvidada ahora. Esa noche dormí con la bata vieja de franela que me regaló Elías, mi esposo, cuando murió. Él siempre decía que esa bata olía a hogar, y era cierto, pero ahora olía a pasado, a promesas que solo se cumplieron a medias. Cerré los ojos, sin llantos, sin oraciones, solo con una certeza punzante. Había estado sosteniendo una silla en la mesa de alguien que ya no pensaba invitarme. A la mañana siguiente, el sol entraba tibio por la ventana de la cocina, pero yo no sentía su calor. Calenté café sin ganas y me senté a tomarlo sin azúcar, como si hasta el sabor me estorbara. Sobre la mesa, el mantel seguía doblado, inmóvil, igual que la caja con los anillos que nunca entregué. Me acerqué a ella. La toqué como quien toca una herida ya cerrada, pero aún sensible.
La abrí una vez más. Saqué el anillo de mi madre, lo observé con detenimiento, lo puse sobre el mantel y luego lo devolví. No iba a regalarlo a quien no conocía su valor. No iba a insistir. Tomé el celular por impulso, como quien busca algo que no espera encontrar. Entré al perfil de mi hijo. Fotos de la fiesta. Ellos riendo, ella con su vestido elegante, los niños con corbatitas. En una de las fotos, alguien había escrito: «Qué linda familia». No aparecía yo, ni en una esquina, ni desenfocada, ni como sombra. Nada. Borrada, invisible. En otra imagen, la esposa de mi hijo abrazaba a su madre. Un abrazo de esos que se sienten sinceros. Me alegré por ella, pero dolía. Dolía no tener ya ese lugar. Dolía no ser extrañada. Pensé en escribirle un mensaje, algo simple. «Te vi feliz, me alegra». Pero no lo hice, porque sabía que ese mensaje solo provocaría un «gracias, mamá», con puntos suspensivos. Una respuesta educada, breve, sin alma. Y yo ya no quería palabras vacías. No después de todo lo que callé. No después de todo lo que había guardado en silencio durante años. Así que en vez de escribirle, escribí para mí. Abrí un cuaderno que tenía guardado y comencé con una frase. Hoy entendí que ya no soy parte de su historia, pero todavía puedo escribir la mía. Esa frase se quedó ahí, sola, en la hoja, pero era un inicio pequeño, callado, pero verdadero. Me levanté, lavé la taza, guardé el mantel, no como quien se rinde, sino como quien deja de esperar algo que no va a llegar, porque había una diferencia enorme entre rendirse y soltar. Yo no me estaba rindiendo, solo estaba soltando lo que ya no me sostenía. Caminé por la casa tocando los marcos de fotos que aún colgaban en las paredes. Las repasé a una por una. El primer día de escuela, su cumpleaños número 5, la Navidad del suéter rojo, la última vez que fuimos todos al lago. Me detuve en una donde estábamos él y yo en la cocina, llenos de harina, riendo. Esa foto, esa sí me recordó algo real, algo que existió, y decidí dejarla. No para anclarme al pasado, sino para recordarme que hubo un tiempo en que el amor era mutuo, que no todo fue olvido. Esa noche, cuando el silencio volvió a llenar la casa, me serví una copa de vino. Encendí una vela y respiré hondo. No supliqué, no recé, no pedí. Solo entendí. Entendí que no me habían echado con gritos, sino con indiferencia. Y esa forma de abandono es la más cruel, porque no deja marcas, pero deja vacíos. Y yo estaba lista para dejar de llenarlo sola. Una semana después de aquel almuerzo, cuando ya había vuelto a la rutina muda de mis días, recibí una llamada inesperada. Era mi hijo. Su nombre apareció en la pantalla y por un segundo no supe qué hacer. Casi parecía una broma del destino. Me llevé el teléfono al pecho, respiré profundo y contesté. Su voz sonaba suave, amable. «Mamá, ¿puedo pasar a verte un ratito esta tarde?» No pregunté para qué. No expresé sorpresa. Solo dije que sí, aunque dentro de mí algo se revolvía. No era una visita cualquiera. Lo sentí en los huesos. Esa tarde me arreglé como si fuera a recibir al presidente. Peiné mi cabello con cuidado, me puse una blusa limpia, encendí la lámpara del rincón y preparé un té de canela, su favorito desde niño. Puse 2 tazas sobre la mesa, servilletas bordadas y hasta abrí una caja de galletas nuevas. Esperaba algo, una disculpa quizás, una conversación honesta, una rendija. Pero cuando llegó no trajo ninguna de esas cosas, solo una carpeta en la mano y una sonrisa amable que no llegaba a los ojos. Nos saludamos con un abrazo, que fue más cortesía que emoción. Se sentó frente a mí, halagó el olor del té, tomó una galleta y después de unos segundos, como si soltara algo que ya tenía preparado, dijo: «Mamá, hay unos papeles que tengo que comentarte. Son unas cosas legales, de rutina. Nada grave,
Es solo para que esté todo en orden, por si acaso. Me congelé. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Ese por si acaso me heló el alma. Ya lo había escuchado antes, en boca de otras personas, en historias que terminaban mal. Y yo asentía. Sí, como siempre. Pero por dentro, mi corazón palpitaba como si supiera que estaba a punto de ser traicionado de nuevo. Le ofrecí más té, pero ya no podía beber. Solo miraba ese montón de papeles como si fueran una trampa disfrazada de preocupación. ¿Y qué tengo que hacer?, pregunté con voz serena. Él me sonrió nervioso. Nada complicado, mamá. Solo firmar. Me quedé en silencio. Miré la hoja, luego lo miré a él. Su cara, su gesto, su impaciencia mal disimulada. Y sentí que me dolía más eso que todo lo demás. No era el documento, era lo que representaba. Que no venía por mí, sino por algo más. Algo que yo tenía, algo que quería. Y ese fue el momento en que algo en mí cambió para siempre. Después que él se fue, el silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez no se sintió cálido ni tranquilo. Se sintió como un eco incómodo que repetía la palabra firma una y otra vez. Me senté frente a la carpeta y la abrí con manos temblorosas. No entendía todos los términos, pero entendía el fondo. El documento no era para protegerme, era para removerme. Quitaba mi control sobre la casa, sobre mis cuentas, sobre todo lo que, con esfuerzo y sin ayuda, había construido en 50 años. No decía, te cuidaremos. Decía, te quitaremos. Y eso dolía como ninguna otra traición. No lloré, no grité, no rompí nada. Solo guardé los papeles, cerré la carpeta y la coloqué en un cajón, justo debajo de la caja con los anillos. 2 cajas, 2 advertencias, 2 partes de una misma historia. Elías me lo había dicho antes de morir. Cuida lo tuyo, Marta, no por desconfianza, sino por respeto a ti misma. En aquel momento me pareció una exageración, pero ahora comprendía que su consejo era un escudo que nunca debí bajar. Pasé esa noche despierta, no por miedo, sino por claridad. Las cosas estaban comenzando a revelarse, no con gritos ni conflictos, sino con gestos suaves, frases disfrazadas de cuidado y documentos llenos de silencios peligrosos. Me pregunté cuántas mujeres mayores han firmado su renuncia con una pluma que sus hijos les colocaron con afecto. ¿Cuántas lo hicieron creyendo que era amor? ¿Y cuántas, después, despertaron sin nada? A la mañana siguiente me vestí con calma, no como víctima, no como abuela desamparada. Me puse el mismo saco beige que usé el día que abrí por primera vez una cuenta de ahorros con mi nombre, y salí. Caminé hasta el centro. Fui directamente a la oficina de un abogado que me recomendó una amiga. Pedí una consulta, aunque me temblaban las piernas. Cuando me preguntaron el motivo, respondí con firmeza. Vengo a proteger lo que aún es mío. La joven recepcionista me miró con sorpresa, pero también con respeto. El abogado era joven, pero atento. Escuchó todo sin interrumpir. Revisó los papeles. Me explicó con calma cada cláusula, cada consecuencia. Confirmó lo que temía. Si yo firmaba, perdería el control de todo. Y entonces me miró con seriedad y dijo, no firme. Al contrario, vamos a hacer un blindaje legal. Usted tiene todo el derecho. Esas palabras me devolvieron algo que creí perdido. Poder. No contra ellos, sino a favor de mí. Salí de esa oficina con nuevos documentos, con un plan, con una decisión. Aún no se lo diría a nadie. No era el momento. Pero ya no era una madre confundida. Ya no era una mujer esperando ser amada. Ahora era otra cosa. Era una mujer que había entendido que protegerse también es un acto de amor. Y esta vez sería hacia mí misma. Esa noche volví a casa con los documentos en una bolsa sellada, como quien carga un secreto. No hice ruido al entrar, no encendí todas las luces.
Me senté frente a la mesa de la cocina y apoyé las manos sobre el mantel. No para doblarlo ni para servir la cena, solo para recordarme que ese era mi espacio. Esa mesa, esa casa, esas decisiones eran mías. Y no necesitaba avisar a nadie. El silencio de ese momento no era tristeza. Era enfoque. Era ese tipo de calma que solo viene cuando ya no esperas nada de nadie excepto de ti misma. Fui al closet del pasillo donde guardo cosas importantes que casi nadie recuerda. Allí, detrás de unas cajas de adornos navideños, estaba la carpeta azul con letras doradas donde Elías había guardado los papeles del terreno, del coche que vendimos, del seguro de vida. Junto a ella estaba un sobre marrón con letra cursiva que decía, «Para usar si te fallan». Nunca lo abrí, hasta esa noche. Al romper el sello, encontré una carta, no larga, pero precisa. Si llegas a sentir que ya no eres vista, que tu voz no cuenta, protege tu lugar aunque nadie lo valore, porque tú sí sabes cuánto costó llegar ahí. Me temblaron las manos, no de miedo, sino de confirmación. Él sabía, lo había intuido. Siempre fue más desconfiado que yo, y por eso también más previsor. Al fondo del sobre venía una llave pequeña, sin etiqueta, pero la reconocí. Era del mueble de madera que teníamos en la antigua casa de campo. Allí, entre libros viejos y herramientas, guardábamos un doble fondo con documentos. Nunca le dimos importancia, pero ahora ese mueble estaba en mi bodega. Y esa llave era más que un metal. Era acceso a una parte de nuestra historia que ahora se volvía necesaria. Fui hasta la bodega con una linterna. El aire estaba cargado de humedad y tiempo. Abrí el mueble, aparté los libros y hallé la pequeña compuerta oculta en la parte trasera. Allí dentro, cuidadosamente envueltos, estaban copias del testamento original, documentos de propiedad, certificados bancarios y una carta más que decía: «Nunca entregues lo que construiste sin comprender lo que te piden. No todos los gestos vienen del amor». Esa frase me caló hondo. Me hizo recordar las palabras suaves de mi hijo, la sonrisa de su esposa, la urgencia disfrazada de cuidado. Y me dolió. Pero también me fortaleció. Guardé todo en una carpeta negra que tenía guardada para cosas serias. Y esa noche hice algo que nunca había hecho en mi vida. Escribí mi propio plan. Sin rabias, sin drama. Paso por paso. ¿Qué abogados contactar? ¿Qué escrituras actualizar? ¿Qué cuentas mover? No era una venganza. Era protección. Era la forma más silenciosa de decir: yo también pienso. Yo también decido. Yo también valgo. Antes de dormir, puse la carpeta bajo la almohada. No por paranoia, sino porque sentía que ahora sí podía cerrar los ojos sin miedo. No tenía nadie durmiendo en casa, no tenía mensajes nuevos, no tenía abrazos. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí acompañada por mí misma. Al día siguiente, volví a la oficina del abogado. Esta vez llevé conmigo todo: el testamento original, los papeles de propiedad, los documentos que Elías había guardado como una herencia invisible. Él los revisó con atención, sin interrupciones. Cuando terminó, me miró con una mezcla de asombro y admiración. «Usted ha sido muy cuidadosa», me dijo. Asentí sin orgullo, porque no era vanidad, era supervivencia. Me explicó que podíamos actualizar todo, poner cláusulas de exclusión, reforzar mi poder como única titular y dejar asentado que ninguna modificación podría hacerse sin mi presencia y autorización consciente. Era como levantar un muro legal y emocional. Salí de allí sintiéndome más alta, no por lo que había hecho, sino por lo que no permití que me hicieran. Fui al banco, actualicé firmas, cambié claves, designé a una persona de confianza externa como testigo legal. Me aseguré de que todo quedara documentado.
sin aspavientos, sin contárselo a nadie. Porque entendí que, a veces, protegerte es también aprender a callar. No por miedo, sino por estrategia. Una estrategia que no nace del rencor, sino de la memoria. Ya en casa, tomé mi cuaderno. Aquella hoja donde escribí, hoy entendí que ya no soy parte de su historia. Tenía ahora una segunda línea, pero decidí escribir la mía con tinta firme. La letra me salió derecha, sin temblores, porque lo que sentía era paz. Paz y determinación. Cerré el cuaderno. Lo guardé en un cajón junto a las copias del Nuevo Testamento. Y sentí que el ciclo de la ingenuidad por fin se había roto. Esa noche no cociné para nadie. No preparé té. No puse 2 tazas. Me hice una sopa simple y cené sola, pero sin tristeza, porque había una diferencia. Ya no era soledad impuesta, era elección. Una elección que me protegía, que me daba espacio, que me devolvía el aire que había perdido tratando de ser aceptada en un lugar donde ya no era bienvenida. Y no pasaba nada, porque ahora yo misma me daba la bienvenida en mi propia vida. A los 2 días, mi hijo llamó. ¿Pudiste leer los papeles, mamá? Su voz sonaba impaciente, pero fingía calma. Yo, en cambio, sí tenía calma. Le dije que estaba revisando todo con un abogado de confianza, que había cosas que no entendía y no quería firmar sin saber. Hubo un silencio al otro lado. Largo. Tenso. Luego respondió con una frase que nunca olvidaré. Mamá, no es para tanto. Confía en mí. Y ahí supe que la confianza era el papel más valioso y el primero que me habían querido quitar sin avisarme. Colgué con cortesía, sin confrontación, sin enojo, solo con la certeza de que, esta vez, no habría sorpresa, ni engaño, ni sacrificio silencioso. No firmaría mi desaparición legal disfrazada de amor familiar, porque ya no era la misma. Ahora sabía lo que valía y estaba dispuesta a defenderlo con la única herramienta que nunca antes había usado, mi voz escrita en papel. No dije nada a nadie. No llamé a mi hijo, no escribí a mi nuera, no comenté con vecinos ni amigas. Mi nueva forma de hablar era el silencio, pero no un silencio vacío. Era un silencio activo, lleno de decisiones concretas. Al tercer día de tener toda mi documentación legal lista, me dirigí a una notaría para formalizar lo que había empezado. El proceso fue meticuloso. Cada firma que estampaba sobre el papel era un acto de recuperación, una afirmación de que mi vida, mis bienes, mi historia no eran negociables. Allí, en aquella oficina fría pero luminosa, me explicaron cómo crear un fideicomiso irrevocable, una figura que aseguraba que nadie podría disponer de mis bienes sin mi consentimiento explícito, ni ahora ni después. El notario me habló con respeto, me ofreció opciones, me hizo preguntas, y yo respondí todas con claridad, porque esta vez no iba a dejar ni una línea sin revisar, no más espacios en blanco, no más firmas sin conciencia. Todo lo que había hecho hasta ahora para complacer, para ser buena madre, para ser amable, se quedaba atrás. Regresé a casa con una carpeta nueva, negra, gruesa, con separadores y sellos oficiales. La puse en una caja fuerte que tenía desde que Elías se enfermó y que durante años usé solo para guardar documentos viejos. Ahora esa caja era otra cosa, un refugio, no de lo material, sino de mi dignidad. Al cerrarla sentí algo parecido a la libertad, una libertad que no se grita, pero que se sostiene sola, porque proteger lo tuyo no es egoísmo, es reconocer que tu historia vale. Empecé a rehacer algunas rutinas. Ya no me sentaba a esperar mensajes.
Ahora salía a caminar por las mañanas. Llevaba un cuaderno en el bolso donde escribía lo que recordaba de mi juventud, de mis trabajos, de las veces que sostuve esta casa sin ayuda. No eran memorias para los demás, eran para mí, para recordar quién era antes de que el abandono se disfrazara de costumbre, y para no permitir que nadie volviera a escribirme como un personaje secundario en mi propia vida. Una tarde, mientras tejía en el porche, vi pasar a mi nieto con su bicicleta. Se detuvo, me saludó con alegría. «Abuela, ¿por qué no vienes más a la casa?» Me quedé en silencio unos segundos y luego le sonreí, porque a veces los adultos se olvidan de cómo se comparte el cariño. Él no entendió del todo, claro, pero me abrazó, y ese gesto puro, sin agenda, me sostuvo más que cualquier disculpa que nunca llegó. Esa noche, al anotar en mi cuaderno, escribí una frase que salió sola. No fue venganza, fue autopreservación. Porque sí, porque ya no quería pelear, ni discutir, ni exigir. Solo quería estar en paz, pero una paz construida desde el respeto, desde un lugar donde yo también tuviera voz, desde una casa donde nadie más me hiciera sentir que estaba de sobra. Una mañana recibí otro mensaje de mi hijo. No fue largo, solo decía: «¿Ya firmaste lo que te dejé, mamá?». Lo leí sin sorpresa. No había llamado para saber cómo me sentía, ni para preguntar si necesitaba algo, ni para invitarme a tomar un café. Solo quería una respuesta. Solo le importaba el papel. Lo dejé en visto. No por maldad, sino porque ya no estaba dispuesta a responder desde la debilidad. Mi silencio era ahora mi barrera, una que no se derrumbaba con un simple mamá. 2 días después, tocó la puerta. Esta vez vino solo. Lo supe por la forma en que llamó, sin fuerza. Abrí, lo dejé pasar. Se notaba incómodo. No sabía si hablar del documento o de otra cosa. Yo preparé té. Le serví en la misma taza que usaba cuando era niño. Y durante varios minutos no hablamos. Solo bebimos en silencio. Hasta que finalmente dijo: «Solo quiero asegurarme de que todo quede en orden, para cuando ya no estés». Esa frase, esa maldita frase, me cayó como una piedra. Pero no reaccioné. Solo le sonreí muy suavemente. «Ya está todo en orden, hijo». No mentí. Todo estaba en orden, pero no como él lo pensaba. Lo que no sabía era que esa sonrisa que le ofrecí no venía del miedo, sino del poder. Porque cada palabra suya encontraba ahora una muralla invisible hecha de decisiones firmes y papeles inamovibles. Porque ya no necesitaba gritar para decir no. Ahora lo decía con acciones previas, con firmas que ya estaban estampadas, con un Nuevo Testamento que no dependía de su voluntad. Cuando se fue, no lo acompañé a la puerta. No porque no lo quisiera, sino porque entendí que el amor de una madre no puede seguir siendo excusa para que la borren. Me senté en el sillón, tomé el cuaderno y escribí una sola palabra: protegida. No era revancha, no era un acto cruel, era simplemente justicia. Para mí, para la mujer que fui, para la que soy, para la que quiero ser los años que me queden. Días después, firmé el fideicomiso definitivo con una cláusula muy clara. Si algún familiar intentaba impugnarlo en el futuro, todos sus beneficios quedarían automáticamente anulados. Era mi forma de poner el límite por escrito, de dejar claro que lo que callé durante años no había sido olvido, sino espera. Espera por un momento de lucidez, de fuerza. Y ese momento había llegado. El abogado me miró con respeto. «Muchos vienen cuando ya es tarde. Usted vino justo a tiempo». Volví caminando a casa, despacio, sin apuros. En una esquina me detuve a mirar una planta que crecía entre las grietas de la banqueta, pequeña, terca, viva, como yo. Sonreí, porque ahora sí lo entendía. No se trataba de aferrarme al pasado, ni de castigar a nadie. Se trataba de no soltarme a mí, de sostenerme como esa planta, y crecer incluso cuando nadie me riegue. Una semana después, mi hijo volvió a llamar. Esta vez con voz algo más tensa, como quien ya no puede sostener la paciencia. «Mamá,
¿podemos ir a verte un rato? Queremos hablar contigo, los dos. Supe de inmediato que vendría con ella, su esposa, la mujer que siempre tuvo una sonrisa cortés, pero mirada fría. Acepté la visita, no por ellos, sino porque ya no tenía miedo de lo que pudieran pedirme. Esta vez no iban a encontrar a la mujer confundida que solía sentir en silencio. Esta vez iban a encontrarse con otra versión de mí, la que ya sabía lo que valía. Preparé la mesa con calma, pero no como antes. No puse galletas ni té de canela. Puse agua, vasos simples y nada más. El mantel doblado, la luz tenue y la carpeta negra bien visible sobre el aparador. No como amenaza, sino como testigo, como señal silenciosa de que algo había cambiado. Cuando llegaron, entraron con tono amable, fingiendo que venían a conversar. Me saludaron con un beso en la mejilla, pero sus ojos buscaban otra cosa: la carpeta, el sí, la firma. Y yo, con toda mi serenidad, me senté y los dejé hablar. Empezaron con rodeos, que estaban preocupados por mí, que querían asegurarse de que no estuviera sola, que el documento era solo una formalidad, que otros en la familia ya habían hecho lo mismo con sus padres. Pero en sus palabras había ansiedad, en sus gestos urgencia. Les pregunté si querían agua. La bebieron sin ganas. Y entonces, sin levantar la voz, tomé la carpeta negra, la abrí y saqué los documentos sellados y notarizados que protegían todo lo que me pertenecía. Los dejé sobre la mesa. No hace falta que firmen nada, hijos. Ya todo está firmado. Solo que no como ustedes pensaban. El silencio fue espeso. Ella frunció el ceño. Él lo miró de reojo. «¿Qué es esto?», preguntó él, ya sin fingir dulzura. «Es mi decisión, mi historia, mis papeles», respondí mirándolo directamente. Les expliqué, sin enojo, que había revisado todo con abogados, que estaba asesorada y que legalmente todo lo mío quedaba bajo mi control total e irrevocable. Nadie podría mover ni una piedra de esta casa sin que yo lo autorizara, ni ahora ni cuando ya no esté. Y eso les dolió más que cualquier grito. Ella intentó suavizar el tono. «No era por mal, solo queríamos ayudarte». Sonreí, no para complacerla, sino porque por fin comprendía que su ayuda nunca fue desinteresada. Ya me ayudé yo, y créeme, lo hice mejor de lo que ustedes pensaban. No hubo insultos, no hubo reproches, solo hechos, papeles, decisiones selladas, y una mujer frente a ellos que ya no se doblegaba. Vi en los ojos de mi hijo un destello de culpa, o de incomodidad, tal vez las dos cosas. Pero no dije nada más. No era mi tarea educarlos en ese momento. Mi tarea era sostenerme, y lo estaba haciendo, con cada palabra firme, con cada pausa sin miedo, con cada página que deslizaba sobre la mesa como quien devuelve una carga, pero no el control. Ella fue la primera en levantarse. Tomó su bolso, alzó la mirada con una sonrisa que intentaba ocultar la frustración. «Bueno, si ya tomaste tu decisión», dijo, como si la conversación no hubiera sido más que una cortesía fallida. «Así es», respondí con serenidad. «Gracias por venir». Él se quedó sentado unos segundos más. Quería decir algo. Lo sentía en su garganta. Pero no lo hizo. Ni disculpas, ni reproches. Solo bajó los ojos, se levantó y me dio un beso en la frente, como si aún no supiera cómo mirar de frente a la mujer que ya no podía manipular. Los vi salir desde la ventana del comedor. Ella caminaba con pasos firmes, él con la cabeza ligeramente agachada. En otra época yo habría llorado al verlos irse así, habría sentido que los estaba perdiendo, pero esta vez no. Esta vez su partida no era pérdida, era liberación. Me quedé en silencio mirando cómo la calle se tragaba su figura, y respiré hondo, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a sentirse mía, sin presión,
sin intenciones escondidas, solo mía. Volví a la mesa, tomé los papeles y los guardé en la carpeta. Pero antes de cerrarla, añadí algo más, una pequeña nota escrita a mano que decía: «Esta es mi historia, y la escribo yo». La metí entre las páginas, como un testigo íntimo, como una promesa para mí misma, porque ahora sabía que cada firma era una forma de decirme que existía, que valía, que no había nacido para cederlo todo en nombre del amor que otros no sabían dar. Los días siguientes fueron tranquilos, sin llamadas, sin visitas, y eso, lejos de dolerme, me dio paz. Cocinaba lo justo, regaba mis plantas, escuchaba música suave por las mañanas. Redescubrí el sonido de la tetera, el crujido del pan al partirlo, el canto de los pájaros que venían a picotear las migajas del jardín, pequeños rituales que me recordaban que la vida no se había terminado, solo se había redirigido hacia otro lugar, hacia mí. Una vecina me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, más que nunca. Me miró sorprendida. «Es que se te ve distinta, Marta, como más liviana». Y lo era. Me había quitado de encima el peso de tantos años de silencios impuestos, de amor condicionado, de miedo a perder vínculos que en realidad ya estaban rotos. Ahora caminaba sin esa carga, porque cuando dejas de buscar aprobación, la espalda se endereza. Y el alma también. Esa noche, al cerrar las cortinas, pensé en la ironía de todo. Me quisieron silenciar con papeles y respondí con papeles más fuertes. Me quisieron envolver con sonrisas falsas y contesté con la verdad envuelta en calma. No hice escándalos, no dije palabras hirientes, solo firmé lo justo, protegí lo mío y me quedé en casa, en paz, en mi lugar. Los días empezaron a pasar con otra textura. Ya no había sobresaltos por llamadas inesperadas ni ansiedad por mensajes que nunca llegaban. La casa, que antes parecía tan grande y tan llena de ausencias, ahora se sentía como una extensión de mí. Volví a colgar cortinas nuevas, a reordenar libros, a cambiar las macetas del lugar. Pequeños actos, casi invisibles, pero llenos de sentido. Porque ahora cada rincón tenía un propósito. Recordarme que esta vida todavía era mía. Aunque ya no me invitaran a almuerzos familiares, aunque ya no me llamaran con frecuencia, aunque en sus mesas no hubiera lugar para mí, yo había vuelto a la mía. El teléfono sonó un domingo. Era mi hermana, desde la otra ciudad. Hablamos casi una hora. Me contó de sus nietos, de las visitas al médico, de su jardín. Y yo le conté mi historia, sin adornos, sin dramatismos. Le dije que había sentido que me querían borrar con una firma, y que en lugar de llorar, había decidido firmar yo primero, mi defensa, mi historia, mi valor. Se quedó en silencio. Luego me dijo algo que no olvidaré. «No sabes cuánto te admiro, Marta. Hiciste lo que muchas no nos atrevimos». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo. No por lo que había evitado, sino por lo que me había permitido ser. No volví a hablar con mi hijo en semanas, tampoco con su esposa. Pero ya no me dolía. El duelo ya se había hecho. No el duelo por ellos, sino el duelo por mí, por esa versión de mí que callaba para no incomodar, que cedía por miedo a la soledad, que aceptaba migajas disfrazadas de afecto. Esa Marta ya no estaba. Ahora quedaba esta, la que preparaba su café con calma, la que caminaba al mercado sin prisa, la que escribía cada noche en un cuaderno nuevo. Y aunque las sillas de la mesa seguían vacías, el silencio ya no era una amenaza, era un espacio ganado. Una tarde, me llamaron del banco para confirmar los cambios recientes. Todo estaba en orden. «Usted tiene todo bajo control», me dijo la joven ejecutiva. Y sonreí, porque esa frase, que antes me habría dado miedo, ahora era mi medalla. Tenía el control. No de todos, pero sí de mí. Y eso a esta edad era más valioso que cualquier otro logro. Me preguntó si deseaba agregar a alguien como beneficiario alternativo. Lo pensé unos segundos y dije que no, aún no, porque por ahora solo quería que mis decisiones fueran enteramente mías. Ese fin de semana no fui invitada a la comida familiar. Ya ni siquiera fingían hacerlo.
Y yo, lejos de sentirme desplazada, me preparé una comida especial. Lentejas con zanahoria, como las que hacía mi madre cuando quería cuidarnos. Encendí una vela en la mesa, serví solo una copa de vino y puse música de boleros suaves. Comí despacio, pensando, sonriendo a ratos, porque no era un castigo, era una elección, y esa elección estaba hecha desde el amor propio, no desde la tristeza. El mantel blanco, la servilleta de tela, la copa de vidrio, no eran para impresionar a nadie, eran para recordarme que yo también merecía belleza, aunque nadie viniera a verla. Después de cenar, me senté a escribir en el porche. Una vecina pasó y me saludó. Le sonreí con gusto. Ella se acercó unos segundos solo para decirme, hoy la vi más luminosa que de costumbre. Me reí. ¿Será que me estoy regando más seguido?, le dije en broma. Pero en el fondo, era cierto. Por fin entendía que una puede florecer sin aplausos, que puede vivir sin ser protagonista en las vidas de otros, que no siempre se trata de volver a lo que fue, sino de crear lo que por fin puede ser. Me di cuenta de que no extrañaba las visitas, extrañaba haber sido valorada, que no era el ruido de la familia lo que dolía, sino el eco de haber sido invisible. Y al entender eso, también entendí que no podía seguir persiguiendo lo que no me veía, que ya no necesitaba mendigar afecto en puertas que solo se abrían cuando les convenía, porque lo que ellos no sabían era que esa mujer que una vez necesitó que la quisieran, ahora se quería sola. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Empecé a escribir cartas que nunca enviaría, una para mi hijo, otra para su esposa y otra para mí, no con rencor, sino con claridad. En la suya le contaba lo que nunca me animé a decirle, que estuve ahí en cada paso, que le di todo sin pedir nada, y que aún así me dejó fuera sin mirar atrás. En la de ella solo puse una frase: lo que uno siembra con interés no florece en gratitud. Y en la mía escribí algo que me tembló el alma. Sobreviviste, y eso es más de lo que muchos logran. Las guardé en el cuaderno azul, junto a otras verdades que ya no me pesaban. Una mañana tomé la decisión de cambiar de número de teléfono, no por venganza, sino por salud mental. Quería que me llamaran quienes realmente me buscaban, no quienes querían algo. Informé el nuevo número a 3 personas: mi hermana, una vecina y la directora de la biblioteca del barrio. El resto, si querían encontrarme, tendrían que hacerlo con algo más que una excusa, porque había dejado de ser accesible para quienes me habían dado la espalda cuando más los necesité. No pasaron muchos días antes de que alguien tocara la puerta. Era mi hijo, solo, sin aviso. Llevaba una expresión distinta, tal vez culpa, tal vez nostalgia. Me preguntó si podía pasar. Le dije que sí. Se sentó en la cocina, donde el sol de la tarde entraba por la ventana. Me miró por largos segundos. «Te fallé, ¿verdad?». No respondí de inmediato. Solo serví 2 tazas de café. Una frente a él, otra frente a mí. No es cuestión de fallar o no. Es cuestión de ver. Y tú no me viste cuando más lo necesitaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me deshice. Me mantuve firme, porque el dolor no me hacía menos, me hacía más sabia. Me pidió perdón, con palabras sinceras. Dijo que se dejó llevar, que no supo poner límites, que creyó que yo siempre estaría. Le agradecí sus palabras, pero también le dejé claro que había cosas que no volverían a ser como antes, que no se trataba de castigo, sino de cambio. «Te quiero», le dije, «pero ahora también me quiero a mí, y eso también cuenta». Él asintió. Se quedó un rato más y luego se fue, sin exigencias, sin documentos,
solo con la sensación de haber conocido a una madre distinta, la madre que ya no se rompía. Esa noche encendí una vela pequeña y la puse sobre el mueble del comedor, no por superstición, sino como símbolo de cierre, de ciclo cumplido, de historia escrita con tinta de amor y de coraje. Me preparé una taza de té, abrí el cuaderno azul y en la última página escribí una sola línea. El silencio no se sintió como soledad, se sintió como algo que me había ganado. Y cerré el cuaderno, esta vez para siempre. Al mes siguiente, el aire ya se sentía distinto, no por el clima, sino por mí. Era como si algo dentro de mí se hubiera renovado sin hacer ruido. Las mañanas ya no eran lentas ni silenciosas, eran mías. Me despertaba con el primer rayo del sol, abría las ventanas y dejaba entrar la brisa sin apuro. Empecé a cuidar más de las plantas, no como distracción, sino como conexión. Tenía una pequeña bugambilia que había estado a punto de secarse durante el invierno, y ahora, contra todo pronóstico, florecía. Era yo, era mi símbolo, una raíz olvidada que aún sabía florecer. Un sábado la vecina que solía saludarme al pasar me invitó a unirse a un pequeño grupo de mujeres que cultivaban un huerto comunitario en el barrio. Acepté con curiosidad, casi con timidez. No sabía si encajaría, pero al llegar encontré a otras como yo, mujeres que alguna vez sintieron que su historia había terminado cuando sus hijos crecieron, cuando los matrimonios se rompieron, cuando el mundo las dejó fuera. Pero no era así. Estaban ahí, con sus manos en la tierra, con sus risas sencillas, con sus historias vivas. Me recibieron sin preguntas, solo con una pala y una sonrisa. Nos reuníamos cada miércoles por la mañana. Al principio solo regaba y escuchaba, pero poco a poco me fui soltando. Una tarde, mientras sembrábamos lechugas, una de ellas, Clara, me dijo algo que me marcó. Nos regamos más a nosotras mismas que a las plantas. Y era verdad. Cada charla, cada silencio compartido, cada bandeja de galletas traída con amor era una forma de sanar. Nadie necesitaba explicar su pasado, bastaba con estar, con levantar la mirada y saber que no se estaba sola. Recuperé la costumbre de cocinar para compartir. Llevaba panes caseros, pasteles de avena y guisos que me recordaban a mi madre, no porque nadie me lo pidiera, sino porque por fin entendía que dar no tenía que doler, que el cariño no era moneda de cambio, era un regalo, y cuando se da desde la plenitud, no agota, nutre, como la tierra, como el sol, como esas mañanas donde volví a casa con las uñas sucias y el corazón limpio. Empecé a contar algunas de mis historias, no todas, solo las que ahora podía mirar sin temblar. Y al contarlas, algo se transformaba. Era como si al decirlas en voz alta, perdieran su filo, como si ya no dolieran, sino enseñaran. Las otras mujeres también compartían lo suyo. Historias de hijas que no llamaban, de nietos que crecieron lejos, de maridos que dejaron vacíos más grandes que su ausencia. Pero en lugar de quedarnos ahí, nos tomábamos de la palabra y salíamos a sembrar algo nuevo, literal y simbólicamente. Una de ellas me preguntó si alguna vez había escrito. Le conté de mis cuadernos. Me dijo que debería reunir mis memorias. Tienes una forma muy tranquila de contar cosas que duelen, y eso es raro, me dijo. Me reí, pero esa noche abrí uno de mis viejos cuadernos y lo leí desde el principio. Me conmoví, no por lo que había sufrido, sino por lo lejos que había llegado. Pensé, quizá valga la pena dejar algo escrito, no para ellos, para mí, para quien alguna vez sienta que ya no tiene historia que contar. Un día,
Mientras tomábamos limonada bajo el toldo del huerto, una de las mujeres, Alicia, la más callada, se me acercó con una caja. «Es para ti», me dijo. Adentro había hojas recicladas, una pluma fuente antigua y una nota que decía: «Tu historia merece tinta bonita». Sentí un nudo en la garganta. No era el regalo lo que me conmovía, era el gesto. El ver que alguien, sin saberlo del todo, me estaba diciendo: «Eres valiosa». Y es que a veces eso basta para renacer. Una mirada, una escucha, un gesto, algo tan simple y tan grande como eso. Comencé a escribir sin presión. No buscaba aplausos, ni publicación. Solo quería dejar una constancia de todo lo que había sentido y aprendido. Empecé con recuerdos de infancia. Pasé por mi matrimonio, por los momentos felices, por las ausencias que se fueron acumulando como polvo invisible. Y luego escribí sobre mí, sobre Marta, la mujer, no la madre, no la esposa, solo yo. Y fue la parte más difícil, pero también la más verdadera, porque descubrí que debajo de todos los roles aún había alguien esperando ser vista por ella misma. Un fin de semana, organizaron una pequeña feria de mujeres mayores en la plaza del barrio. Había artesanías, comida casera, libros, música. Una de las organizadoras me invitó a leer algo. Dudé, me temblaban las manos, pero acepté. Leí un fragmento de mis cartas no enviadas. Cuando terminé, hubo un silencio breve, y luego aplausos. No por lo que dije, sino por lo que todas reconocieron en mis palabras. Una señora se me acercó con lágrimas. «Gracias». Me sentí acompañada. Y entonces entendí. La soledad no siempre es ausencia, a veces es espera. Y cuando se encuentra eco, se transforma en comunidad. A partir de ese día algo cambió. No afuera, sino dentro de mí. Ya no caminaba con la cabeza agachada, ni temía los domingos. Empecé a disfrutar mi reflejo en el espejo, a elegir mis colores con intención, a poner flores frescas en la sala aunque no viniera nadie. No lo hacía para que me vieran, lo hacía porque por fin me veía yo. Y esa mirada, la propia, es la más difícil de recuperar, pero también la más poderosa. Una mañana cualquiera, mientras barría el patio, pensé en todo lo que había pasado, y por primera vez no sentí rencor. Sentí comprensión, no justificación, comprensión. Mi hijo había actuado desde sus propias carencias, su esposa desde sus miedos, yo desde mi amor. Pero ahora ya no necesitaba que lo entendieran ellos, bastaba con que lo entendiera yo. Y en esa comprensión encontré una paz nueva, no de las que se compran, de las que se ganan. Esa noche, al cerrar el cuaderno que llevaba semanas escribiendo, puse en la última hoja: «No estoy sola, estoy conmigo». Y lo firmé con mi nombre completo, no con apodo, no con el mamá de siempre, con Marta. Así, sin adornos, porque después de todo, no era el final de la historia, era el capítulo donde por fin me convertía en la autora. Era un domingo tibio, de esos en que el sol entra sin pedir permiso. Yo acababa de poner pan al horno cuando tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Caminé hasta el zaguán y al abrir, lo vi. A mi hijo, de pie, solo, con el rostro distinto. No con la arrogancia de antes, ni el tono protector fingido. Había algo nuevo en su mirada, vulnerabilidad. «¿Puedo pasar, mamá?», preguntó con una voz tan baja que apenas se oía. Asentí en silencio, y supe, incluso antes de escucharlo, que no venía a pedirme algo, venía a afrentar algo, dentro de sí. Entró despacio, miró la sala como si fuera la primera vez. Yo serví 2 tazas de té. Esta vez, no había tensión, solo presencia. Nos sentamos frente a frente. Durante varios minutos nadie dijo nada, hasta que él rompió el silencio. «Mamá, quiero pedirte perdón, pero no uno vacío,
uno de verdad. Te fallé, te borré, te traté como si fueras un estorbo cuando eras el corazón mismo de esta familia. Sentí un leve temblor en mis manos, no porque no lo esperara, sino porque ahora sabía que podía escucharlo sin romperme. No lloré, no lo abracé, no le dije, no fue nada, porque sí fue. Pero ya no dolía igual. Gracias por venir, le dije, y por decirlo, porque muchas veces dolió más tu silencio que tus palabras. Él bajó la cabeza. Me dejé llevar por cosas que no tenían nada que ver contigo, y ahora lo veo. Pero tarde, negué suavemente. Nunca es tarde para pedir perdón. Lo que sí es que el perdón no borra, solo sana. Y sanar a veces toma tiempo. No hubo reclamo, no hubo juicio, solo una verdad simple y dicha con calma. Me preguntó si podía hacer algo para enmendar lo que había hecho. Le dije que no necesitaba arreglar nada, porque ya lo arreglé yo. Lo que te toca ahora es recordar quién soy, no como madre, como mujer, como Marta. Lo vi asimilar mis palabras con respeto. Por primera vez parecía mirar más allá del título de mamá. Me preguntó si podía venir más seguido. Le dije que sí, pero no siempre. Que me gustaba mi tiempo. Que ya no giraba mi mundo alrededor de nadie, ni siquiera de él. Y él lo entendió. Hablamos casi una hora. Recordamos cosas buenas, momentos antiguos. Me dijo que estaba leyendo más, que había empezado terapia, que su matrimonio también estaba en revisión. Me sorprendió, no por el proceso, sino por su apertura. Pero no me ilusioné, no proyecté, no planifiqué, porque ahora sabía que cada quien hace su camino, y yo ya había hecho el mío. Él era mi hijo, sí, pero yo ya no me aferraba. Lo quería, pero ya no me necesitaba a través de él. Antes de irse me abrazó, un abrazo largo, sin palabras. Yo le correspondí, pero sin ceder mi centro. Ya no era la mujer que contenía todo, era la mujer que se contenía a sí misma. Y eso no lo cambiaba ni una disculpa, ni una visita, ni una promesa. Porque el verdadero perdón es el que no necesita regresar al punto de partida. Después de que se fue, me quedé un rato sentada en silencio. Observé la taza que había dejado sobre la mesa, aún con un poco de té. No limpié de inmediato. Quise dejar que ese momento existiera un poco más. No por nostalgia, sino por gratitud. No todos los hijos vuelven con humildad. Pero sobre todo, no todas las madres están listas para recibir sin vaciarse de nuevo. Y yo lo había hecho. Lo había escuchado, lo había perdonado, pero no me había traicionado en el intento. Y esa fue quizás mi mayor victoria. Recogí la vajilla con calma, lavé los platos, ordené los libros, abrí la ventana para que el aire fresco entrara. Ese aire que ya no dolía, que ya no traía el olor de la espera, porque ya no esperaba nada de nadie. Lo que tenía era suficiente. Lo que soy era suficiente. Y ahí estaba yo, completa en una casa silenciosa, pero jamás vacía. A la tarde me senté en el jardín con mi cuaderno. Escribí una última entrada. No sobre él, sobre mí, sobre cómo me reconstruí, cómo aprendí a poner límites sin odio, cómo la soledad dejó de ser enemiga y se volvió una maestra paciente. Escribí que mi historia no era la de una mujer abandonada, era la de una mujer que eligió quedarse consigo misma cuando todos le dieron la espalda, y que desde ahí, desde el centro de ese abandono, floreció con fuerza. No era una historia que daría lástima, era una historia que enseñaba, que mostraba que la dignidad no grita, no lanza puertas,
no amenaza con marcharse. La dignidad se sienta, se queda y espera a que los demás se den cuenta. O no, pero ella no se mueve. Y eso fue lo que hice. Me quedé en mi verdad. Y por eso no necesitaba cambiar el pasado, porque el presente ya me pertenecía. Esa noche horneé un pastel pequeño de zanahoria y nuez. Le puse una vela encima. No era mi cumpleaños, pero sí mi renacimiento. Apagué las luces, encendí la vela y me canté en silencio. No por soledad, por celebración. Porque lo que muchos esperan que venga de afuera, el reconocimiento, el respeto, el amor, a veces solo llega cuando una se lo da a sí misma primero. Y mientras apagaba la vela con los ojos cerrados pensé, el silencio no se sintió como soledad. Se sintió como algo que me había ganado. Y con eso cerré el cuaderno. No porque se acabara la historia, sino porque por fin había empezado mi vida.